Bueno, entonces, como les decía, la clase pasada comencé con termodinámica, digamos, el último tema de la materia, ¿sí? Y en particular introduje el concepto de temperatura, o un poco la idea de temperatura, digamos, ¿sí? Y básicamente, o sea, además de presentar algunos procesos de transferencia de energía, como son el de radiación, convección y conducción, eh, nosotros vamos a concentrarnos en el proceso, la transferencia de energía mediante el proceso calor, Q, que aparece, digamos, cuando hay, en principio, diferencia de temperatura, ¿sí? Cuando los cuerpos están en diferente temperatura, aparece el proceso calor como un proceso de transferencia de energía desde el cuerpo del que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura, y ese término se junta, ¿sí? se une al, al otro proceso, que es el proceso de trabajo, para dar lugar a la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que básicamente me dice que esto tienen que saber, por favor les pido. Perfecto. Ustedes le dicen, enuncia el primer principio de termodinámica y diga, digamos, describa cada término. Ustedes tienen que escribir esto, ¿sí? Delta, la variación de energía interna es Q menos W, donde delta U es energía interna del sistema final menos energía interna inicial. Sí, la energía interna es una función de estado. ¿Se acuerdan que yo hice la analogía con la energía mecánica? Yo dije que es una función de estado, que únicamente depende de la configuración. Acá es inicial, por ejemplo, o final. Acá en el delta U, esto que está acá es U final menos U inicial, y la energía interna, acuérdense, o sea, las variables acá que estamos trabajando no van a ser más posición o velocidad, sino que son presión, volumen y temperatura, ¿sí? Esas son las cantidades que me definen el estado termodinámico de mi sistema, ¿sí? Entonces, básicamente este delta U sería el U, la energía interna, en donde, por ejemplo, presión final, volumen final, temperatura final, menos energía interna eso sería el cambio de energía interna, ¿sí? Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, ¿sí? Eso sería el cambio de energía interna. Acá, como es una función de estado, lo que quiere decir eso, de delta U, es que no importa cómo yo fui desde el punto inicial al punto final, ¿sí? O sea, se acuerda cuando yo grafiqué y les presenté el diagrama, por ejemplo, el diagrama PV, presión y volumen, ¿no? El sistema puede ir desde un punto inicial, ¿sí?, a un punto final de muchísimas maneras, ¿sí?, infinitas maneras en principio, ¿sí? Y uno pensaría que si yo llevo un sistema, por ejemplo, a volumen constante, a presión constante, o voy cambiando las cantidades como uno se imagina, digamos, como uno quiera, y estas cantidades van a cambiar. Bueno, estas cantidades, la variación de energía interna no va a cambiar, porque únicamente depende del estado inicial y del estado final, y no del camino recorrido en este diagrama. Lo mismo ocurre, perdón, eso no ocurre con las otras cantidades, Q y W. Q es el trabajo. Q es el trabajo, perdón, estoy medio dormido. Q es el calor, ¿sí? Q es el calor, que yo le dice la definición, aparece en la definición de calor específico. El calor Q lo puedo escribir como la masa por el calor específico por el delta T.
aparece cuando hay una diferencia de temperatura. ¿Sí? Ese es el calor, ese proceso, el proceso de transferencia de energía desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sí? Y por último tenemos el trabajo. Vamos a borrar un poquito esto que está atascado, ¿no? Por último tenemos el proceso de trabajo, ¿sí? Que no es otra cosa que la integral, o sea, es como básicamente la misma definición que teníamos antes, digamos, la integral de la fuerza por el desplazamiento, volumen inicial, volumen final, bueno, uno lo escribe en términos de la presión y me queda que esto es P diferencial de E. Es el trabajo mecánico. ¿Sí? Esto es básicamente describir lo que sería el principio de termodinámica. Cuando ustedes le pidan, son cosas que se piden en un examen, enuncie el principio de termodinámica y describa cada término, es decir, bueno, tengo delta U, tengo Q, tengo W, qué es cada cosa, de qué depende. ¿Sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver, bueno, además en la última parte de la clase pasada, hablé un poquito, muy brevemente, de lo que sería calorimetría. Digamos, qué pasa cuando yo tengo varios sistemas, o el sistema está compuesto por varios cuerpos, digamos, o varios subsistemas, a diferentes temperaturas, los pongo en contacto térmico, mediante una pared diatérmica, ¿se acuerdan? Diatérmica significa que puede haber transferencia de energía, pero no hay transferencia de materia. Los pongo en contacto térmico y espero un tiempo hasta que alcance el equilibrio. ¿Qué significa que alcance el equilibrio? Que todos los cuerpos poseen las mismas propiedades termodinámicas, en particular las mismas temperaturas. Las mismas variables termodinámicas, o sea, la misma temperatura entre ellos. Entonces, cuando uno hace eso y asume que tengo un montón de, por ejemplo, un montón de, dentro de una botella tengo un montón de, o un recipiente con paredes adiabáticas, o sea que no deja pasar, transferir energía ni materia al exterior, si yo acá mezclo muchos objetos a distintas temperaturas, ¿sí? Lo que sea, lo es una cara, y lo mezclo, lo dejo que alcance el equilibrio, ¿sí? Lo que va a haber transferencia de energía entre las distintas partes del sistema. Si esto está cerrado supuestamente, si esto está cerrado, ni entra ni sale energía de mi sistema, entonces lo que hay acá es un cambio, digamos, interno, dentro de las partes, distintas partes que constituyen el sistema, y no hay una transferencia neta hacia o desde el sistema. Con lo cual, en este caso, cuando tengo un sistema cerrado, aislado, lo que va a ocurrir, y tampoco hay trabajo mecánico, digamos, no hay cambios en el volumen, no hay cambios apreciables en el trabajo mecánico dentro del sistema, lo que va a ocurrir es que la sumatoria, o sea, de todos los Q, ¿por qué? Porque yo tengo un Q total, pero el Q total es la suma de todas las transferencias de energía, de todos los objetos, todas las partes de mi sistema, igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si este objeto, este que está acá, está a una temperatura mucho mayor, supónganse que el resto, lo que va a ocurrir es que este objeto va a transferir energía mediante el proceso de calor a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está a una temperatura mayor. Pero claro, ese Q que se libera, que se transfiere desde este objeto al resto, es el mismo, de alguna manera repartida, al calor, a la energía absorbida mediante el proceso de calor, porque, por ejemplo, el objeto rojo, o sea, el Q que ingresa acá, está relacionado con el Q que salió de acá. Entonces, en algún sentido, digamos, vamos a tener un Q que sale del sistema, que es positivo, y por otro lado va a haber un Q, ¿sí?, negativo, que ingresa. La suma vale cero. ¿Sí? No hay, la transferencia de energía es dentro del sistema y no hay un intercambio con el resto, digamos, con la parte exterior del sistema. ¿Sí? O sea, esa básicamente es la ecuación de calorimetría. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es continuar con el primer principio y vamos a ver cómo calcular básicamente
esto que está acá, o sea, el objetivo, en lo que queda de la materia, básicamente es cómo calcular esto, cómo estudiar esto, para distintos tipos de procesos o ciclos, o sea, o un número de ciclos que comienzan en un punto y terminan en el mismo punto, cómo calcular el trabajo, cómo calcular el calor, cómo calcular el trabajo y cómo calcular la variación de energía interna, y finalmente calcular el rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, empezamos. Ese es el primer principio, que les conté recién, ¿no? El delta de U es la variación de energía interna, es una función de estado. Después tenemos Q, que es el proceso de calor, y W del sistema, eso es importante. El primer principio que vamos a usar acá nosotros es Q menos W. En los libros pueden encontrar que es Q más W. La única diferencia es quién hace el trabajo. Si el trabajo lo hace el sistema, el principio es este que está acá, es Q menos W, donde W es la integral de P diferencial de B. Si el trabajo es sobre el sistema, el primer principio se escribe con un más, Q más W, y el signo menos aparece en la integral acá. El trabajo sería del sistema menos la integral de P diferencial de B. ¿Sí? O sea, ahí está la convención de signos que tenemos nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que les conté más temprano, el trabajo depende del camino realizado para llevar el sistema de un estado inicial a un estado final. Como ustedes saben bien, la integral de una función, ya analizando desde el punto de vista matemático, la expresión del trabajo, ¿sí? El trabajo es la integral de la función P diferencial de B. La integral depende del camino recorrido, porque obviamente uno lo puede interpretar geométricamente como el área bajo la curva. ¿Sí? Así que para distintos tipos de recorridos, el área bajo la curva es distinto, lo cual el trabajo es distinto. ¿Sí? Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo es el trabajo realizado a volumen constante. O sea, tengo un diagrama PB, ¿sí? Tengo el sistema en estado inicial donde tengo una presión A en volumen A, y lo llevo, manteniendo el volumen constante, hasta el punto B, donde tengo la presión B. Les pido una consulta. ¿Ustedes me siguen hasta ahora? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Esto es importante porque lo voy a hacer un montón de veces. ¿Sí? Estoy tratando de estudiar cómo es el trabajo. Hoy lo que vamos a hacer es cómo calcular calor, trabajo y variación de energía interna en general, y después dentro de un ratito lo voy a aplicar a una clase particular de sistemas, que es o sustancia de trabajo, que es el gas ideal. Pero básicamente vamos a ver eso, cómo calcular esas cantidades. ¿Sí? Entonces voy, por ejemplo, del punto inicial al punto final, a volumen constante. Entonces, en la definición de trabajo, como es la integral de P diferencial de B, el trabajo vale 0. ¿Sí? Es un proceso isocórico. O sea, a volumen constante. Y acá no importa si aumenta o disminuye, como el trabajo no cambia, como el volumen no cambia, el trabajo vale 0. ¿Sí? Eso sería en cuanto al trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el calor? Con el proceso calor. Volumen constante, ¿qué quiere decir volumen constante? Y aumenta la presión. Imagínense que yo tengo un recipiente acá, ¿sí? Supónganse que es un recipiente que, acá no tengo nada, acá, es un recipiente que tiene esta tapa que se puede mover, ¿sí? En principio. Es una tapa que se puede mover, ¿sí? Y abajo, imagínense, es como si fuera una olla que tiene una tapa, ¿sí? Abajo tengo algo que le puede entregar, digamos, energía dentro del proceso de calor, o sea, una hornalla, imagínense abajo, ¿sí? Que puede cambiar la temperatura. Entonces, ¿qué significa A volumen constante? El proceso y desde A hasta B, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Qué se imaginan de acá? Y puede ser, por ejemplo, esto: tengo un gas acá dentro encerrado, ¿sí? La tapa la trabo para que no cambie el volumen en el cual está contenido ese gas, la trabo a la tapa, entonces ya a partir de ahora el volumen es constante. Y lo que hago es caliento, levanto digamos, aumento la llama de la hornalla,
lo que quiere decir que aumenta la temperatura, ¿sí? Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que se va a va a aumentar la temperatura del gas adentro, ¿sí? Y va a aumentar la presión. Eso es aumentar la presión a temperatura constante. Lo que estoy haciendo para que ocurra eso, para que aumente la presión acá adentro, es entregar energía al sistema. Yo, al tener volumen constante y aumentar la presión, quiere decir que ingresa energía al sistema para que aumente la presión, ¿sí? Eso se hace por el proceso calor. O sea, acá el Q ingresa al sistema. Q es positivo, ¿sí? O sea, la que yo tengo que hacer para que aumente la presión a volumen constante es entregarle energía a mi sistema. O sea que delta U, que es Q menos W, ambos son positivos. ¿Se entendió esto? En este proceso, W vale 0, Q, no dije cuánto vale, porque no tengo ni un dato de la presión y temperatura, pero yo sé que es positivo. Y como delta U es Q menos W, que vale 0, el W, o sea, básicamente me queda que delta U es Q, ambos positivos. Si disminuyo ahora, al revés, en dirección contraria, si voy de B a ahora, el trabajo nuevamente vale 0, pero el delta U ahora es negativo, y el Q también. ¿Por qué? Porque al disminuir la presión a este volumen constante, lo que estoy haciendo es extrayendo energía a mi sistema. Por ejemplo, ¿cómo hago eso? Y tengo el gas a una cierta temperatura acá, ¿sí? Y en vez de ponerlo en una hornalla o en una placa, digamos, de mayor temperatura, lo pongo en contacto con algún baño, o sea, con algún sistema que está a menos temperatura. Supónganse que el gas está a 30 grados, o a, no sé, 30 grados, no, supónganse que está a 100 grados, la pongo en contacto con algo que está a 10 grados. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que va a haber una transferencia de energía desde el sistema hacia lo que está a menor temperatura, para alcanzar el equilibrio, entonces va a salir del sistema energía. ¿Sí? En ese caso disminuye la presión. ¿Sí? El Q sale. Se indica así como una flecha, como si saliera algo del sistema. ¿Sí? En ese caso el Q es negativo, o sea que baja la energía interna. ¿Sí? Cuando entra el sistema es positivo, cuando sale es negativo. Bueno, el otro caso, o sea, ese es un movimiento, digamos, vertical, era un proceso vertical en el diagrama PV, vamos a un horizontal que es un proceso en el cual cambia el volumen, pero a presión constante. Por ejemplo, desde el punto A al punto B. ¿Sí? En ese caso, el trabajo del gas es nuevamente, acuérdense, la integral de P diferencial de B. Como la presión es constante, esto me queda P por delta B. Esto únicamente vale, y se los aclaro, digamos, resalto, P diferencial de B, P delta B, únicamente vale cuando la presión es constante. Vamos a ver ahora en un ratito, cuando veamos el gas ideal, que no vale más esto. Cuando la presión ahora no es constante y cambia y depende del volumen, hay que hacer la integral y bueno, va a depender de cómo sea esta variación, el resultado va a ser distinto. Pero en este caso, cuando voy de A a B, el trabajo es fácil. Es el área básicamente de este rectángulo, este cuadrado que está acá abajo. ¿Sí? O sea, que es base, o sea, B sub B menos B sub A, por altura, presión en A. Bien. Ahora, para aumentar el volumen, ¿cómo es el volumen? Fíjense cómo se entiende esto de aumentar el volumen a presión constante. Bueno, ahora lo que hago es, le saco la trabita a la tapa y dejo que se pueda mover ahora. ¿Sí? Entonces imagínense que inicialmente está a esta altura. ¿Y qué significa la presión constante? Presión constante es una fuerza por unidad de área, básicamente, un peso que tenemos que tener acá arriba. Imagínense que pongo una pesa. ¿Sí? Una pesa de cierta masa fija arriba del gas. ¿Sí? Ahora bien, independientemente de que se mueva o no se mueva esto, si la tapa está acá, el peso va a ser siempre el mismo, o sea que el peso, la fuerza, peso, por unidad de área, o sea, fuerza dividido el área de la tapa, va a ser siempre la misma, la presión va a ser siempre la misma, si está en equilibrio. ¿Sí? Con lo cual,
cambiar el volumen del recipiente si yo lo voy cambiando, digamos, lentamente, lo que va a ocurrir es que la presión se va a mantener constante, ¿sí? Eso sería cambiar el volumen a presión constante. Ahora, si aumenta el volumen, quiere decir que de alguna manera se puede expandir este gas acá adentro para levantar esa masa, ese peso, ¿sí? En ese caso, lo que tiene que ocurrir para que el gas se pueda expandir es entregar energía. Si yo entrego energía, lo que va a ocurrir es que el gas se va a expandir, ¿sí? En particular va a aumentar la presión, va a aumentar la temperatura. La presión va a ser constante, la energía del sistema va a aumentar y la temperatura va a aumentar. Para que el gas se expanda tiene que aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando voy desde el punto A al punto B, necesariamente esto que yo estoy haciendo ahora no es un detalle menor, porque ustedes cuando estudien, digamos, procesos, así como estos, o ciclos, o sea, secuencia de procesos que empiezan y terminan en el mismo punto, van a tener que calcular cuánto vale Q, cuánto vale W, cuánto vale delta U, y tienen que ser, digamos, tienen que tener cuidado con el signo. Si es, ustedes en principio pueden calcular el Q o el trabajo por una expresión matemática, pero el signo tienen que dárselo ustedes en principio, ¿sí? O sea, en algunos casos es fácil verlo, en otros no tanto. Entonces es importante que ustedes traten de aclarar cuándo el trabajo es positivo, cuándo el trabajo es negativo, cuándo el Q es positivo y cuándo es negativo, cuándo ingresa energía al sistema, cuándo sale energía del sistema, ¿sí? Bueno, en este caso, como aumenta el volumen a presión constante, el Q ingresa. O sea, para que yo aumente el volumen, para que levante esta masa, tiene que sí o sí ingresar energía al sistema, ¿sí? Bueno, después, ¿cuánto vale esto? Bueno, eso va a depender de cuál es la relación entre los dos, ¿sí? ¿Cuál gana? ¿Sí? Pero en el caso por ejemplo, en el caso, yo no lo conté, eso lo voy a contar más adelante. En general, cuando llevo un sistema desde un punto inicial a un punto final y me muevo en esta dirección, o sea, me alejo del eje, lo que ocurre es que aumenta la temperatura. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Y eso, lo que me dice es ciertos sistemas, y en particular lo que vamos a ver nosotros, que es el gas ideal, va a aumentar la energía interna. Si ahora voy en sentido contrario, si antes, cuando yo iba del punto A al punto B, ingresaba energía, lo que va a ocurrir ahora es que extraigo energía del sistema, o sea, el Q es negativo, ¿sí? Porque para que, si esto está a cierta altura, ¿no? En una cierta posición inicial, y de alguna manera yo realizo un proceso en el cual la tapa empieza a descender sin que salga gas, obviamente. Acá el gas, el número de moles, el número de la cantidad de materia que está encerrada acá no va a cambiar, obviamente. Si eso necesariamente tiene que bajar, lo que va a ocurrir es que si tiene que comprimir el gas. Para que se comprima tengo que extraer energía, ¿sí? Bueno, esos serían ejemplos básicos, muy, muy básicos, de procesos termodinámicos, ¿sí? Voy de un punto al otro. Y lo que tienen que hacer ustedes de acá hasta que termine la materia, básicamente es eso. Es calcular Q, W y delta U, ¿sí? Por eso pueden agarrar en internet o en la bibliografía que les mandé el otro día, agarren los ejercicios, ejemplos si quieren, o agarren ejercicios y empiecen a practicar eso. ¿Cómo calcular Q, W y delta U para distintos tipos de procesos, cuando voy de un punto a otro, ¿sí? Porque después lo que vamos a hacer son los ciclos. O sea, ¿qué es un ciclo? Es un proceso que no necesariamente tiene que ser cuadrado, puede tener cualquier forma. Acá el ejemplo básico que yo puse es cuadrado, pero en el diagrama P, presión, volumen, voy desde el punto A, por ejemplo, en este ejemplo, a volumen constante hasta el punto B, luego me muevo del punto B al punto C a presión constante y voy del punto C al punto D a volumen constante y finalmente retorno al punto A. Y esto se hace muchas veces, ¿sí? Esto, por ejemplo, es de la manera en que son un tipo de
situaciones que aparecen, por ejemplo, en las máquinas que vamos a ver más adelante, en la clase que viene, las máquinas termodinámicas.